Vamos a la palabra, amén. Vamos a la palabra, amén. El libro de Hebreos, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, amén. Capítulo 3. ¿Lo tenemos? Capítulo 3, ¿lo tenemos ya? Amén. Díganme si lo tienen. Amén. Bueno, capítulo 3 de Hebreos. Tenemos un título que dice: Jesús es superior a Moisés. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, ¿lo tenemos ya? Sí. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén. Repito, dice, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Paremos ahí. Paremos ahí, amén. ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios? Nos está hablando acerca de dos personas. Una, Moisés. ¿Sí? Y otra, ¿quién? Cristo. Amén. Si usted le pregunta a un judío quién es mayor, Cristo o Moisés, ellos van a decir Moisés. Y usted le va a preguntar, ¿y por qué es mayor? Entonces el judío le va a decir, no, pues ese Jesús fue como un profeta que apareció por ahí, dijo algunas cosas, pero Moisés fue el que nos liberó. Y Moisés fue el que trajo de lo alto del monte la ley de Dios, que es la que nosotros cumplimos y a la que nosotros seguimos. La palabra de Dios dice, creo que es en el libro de Levítico o Números, dice que Moisés dijo, viene uno después de mí, mayor que yo, más grande que yo, a ese oigan. El problema es que el pueblo de Israel se resistió a creer que alguien mayor que Moisés iba a venir. ¿Sí? Ahora, aparentemente ellos están esperando a ese mayor, pero hasta el día de hoy
no han creído que haya venido. Un día vendrá lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Tesalonicenses, en la carta a los de Tesalónica, dice: se manifestará el hijo de perdición. Entonces el hijo de perdición, para los que tenemos luz, la luz de Cristo, ese hijo de perdición será el anticristo, amén. Un hombre malvado que vendrá a cautivar las almas de los incautos, ¿sí? De los ignorantes, de los que no han querido dejar la maldad, ¿sí? Hace muchos siglos existió un hombre llamado Nimrod. Nimrod es el papá de Tamus, y el esposo era el papá de Tamus y el esposo de Semiramis, ¿sí? Ya hemos visto que Semiramis era esa diosa babilónica, ese referente babilónico, que aparecía en una estatua con un niño alzado, llamado Tamus, el hijo del sol, o el sol más bien, nacido, si lo acomodamos a un calendario gregoriano, nacido un 25 de diciembre. ¿Sí? Mire cómo la Iglesia Católica tomó esta costumbre y la, entre comillas, cristianizó, entre comillas, porque realmente no se cristianizó, y la convirtió en la famosa celebración de la Navidad. Ese hombre Nimrod bíblicamente es reconocido como un cazador de hombres. Entonces, si usted no escudriña la palabra, va a pensar que él es un hombre que va con un arco en la mano cazando hombres. No. Cuando la palabra está diciendo eso, está haciendo referencia a un cautivador de hombres, cautivador de almas, un cazador de almas. ¿Sí? Ahora, Nimrod fue el que promovió la construcción de la Torre de Babel. La Torre de Babel era un lugar muy alto de observación de las estrellas. Desde esa época surgió lo que se conoce como la astrología, que es una de las artes ocultas, ¿sí? Aparentemente es el descubrimiento de los designios de cada uno de nosotros a través del movimiento de las estrellas, ¿sí? Y de las visiones cósmicas, ¿sí? Y de toda la maniobra de los astros. Pero usted y yo sabemos que nuestro designio no depende de las estrellas ni de los astros, sino ¿de quién? De Dios, ¿correcto? De Dios. Entonces, así como lo miramos cuando hablamos acerca de la idolatría, de cómo los ídolos terminan siendo un culto a los demonios, la astrología también termina siendo un culto a los demonios, porque los que se aprovechan de esa invocación, de esa adoración, ¿quiénes son? Los demonios. Entonces, a través de eso, a través de la política, a través del dominio militar y de su elocuencia, Nimrod fue un hombre que cautivó masas. ¿Sí? Cautivar masas no hace una persona virtuosa. De hecho, los grandes cautivadores de masas son hombres peligrosos. Hitler llevaba a la plaza de Nuremberg 600.000 personas. 600.000 personas uniformadas, alineadas, que escuchaban sus discursos nacionalistas, xenófobos y llenos de odio. ¿Sí? El micrófono puede ser muy peligroso. Entonces un día aparecerá el hijo de perdición, en donde estará todo ser de prototipo de anticristo, va a estar compilado en ese hombre. Un hombre elocuente, un hombre con un poder político, un hombre con un poder militar, un hombre con un poder económico, un hombre de un gran carisma, un hombre que va a traer soluciones, ¿sí?
al medio ambiente, soluciones a los problemas internacionales, soluciones a los problemas de desigualdad, del hambre. Va a traer, al lado de él va a venir, va a aparecer un hombre llamado el falso profeta, que va a ser su líder espiritual, y que ese líder espiritual se encargará de traer una propuesta unificadora de las religiones del mundo. ¿Cuál cree que será la única que no va a unirse a esa propuesta? La verdadera iglesia de Cristo. Entonces ahí viene ahí sale a la luz otra diferencia en cuanto a Moisés y a Jesucristo. Moisés fue el gran líder de una religión que tenía la ley que Dios le dio, ¿cómo no? Pero que tenía su epicentro en un santuario llamado el tabernáculo, que después se convirtió en el templo. Y esa religión y toda la amalgama solemne, ritual, terminó convirtiéndose en el epicentro de la adoración de los judíos y de los israelitas. Ellos tienen como referente, convirtieron a su referente a Moisés y convirtieron su religión como su ídolo. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice allí en lo que leímos que Cristo es cabeza de una iglesia. Cristo es cabeza de un andamiaje que no es construido con manos humanas. Cristo es el andamiaje de una estructura espiritual llamada la amada, la iglesia de Cristo, y que está estructurada, está conformada por lo que se conoce bíblicamente como las piedras vivas. Y para que una piedra sea viva, solamente puede ser cautiva por Cristo. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Para que una piedra sea viva, debe tener el Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, para que usted entienda algo, hermano. Porque tal vez en la iglesia cristiana se le está dando una exclusiva referencia a Cristo. Y eso es importante, tener al Señor como nuestra cabeza. Es importante entender que Él murió por nosotros. Es importante entender que su sangre me limpia de pecado. Pero también usted tiene que comprender que el Señor no actúa sin su gran aliado, que es el Espíritu Santo. Tan importante es el Espíritu Santo que el Señor dijo: les conviene que yo me vaya. Y voy a hacer un énfasis ahí. ¿Cómo así que les conviene que yo me vaya? Si se hubiera quedado el Señor, ¿estarían todos contentos? ¿Sí o no? ¿Sí? Él estaba haciendo milagros, Él estaba haciendo sanidades, Él estaba perdonando pecados, restaurando pecadores, levantando paralíticos, haciendo liberaciones. Pero llega un día y dice: les conviene que yo me vaya. Entonces la persona, los discípulos: uy, pero ¿cómo así, Señor? ¿Te vas a ir? ¿Para dónde? Si todo está tan bien. Entonces el Señor dijo: va a venir uno después de mí, llamado el otro Consolador. Ahora, ¿por qué es importante el Espíritu Santo, hermano? Porque el Espíritu Santo es el que nos permite convertirnos a la imagen de Cristo. Ahora, cuando el Señor estaba en la tierra, ¿qué apariencia tenía? La de un hombre, ¿cierto? ¿Y con quiénes estaban contentos los apóstoles? Con el hombre. Un hombre bueno, un hombre poderoso. Pero ese hombre tenía que ser quitado, hermano, para que pudiera venir el Espíritu Santo. ¿Me está comprendiendo? Tenía que ser quitado el Señor para que pudiera venir el otro interventor
de la obra de Dios. ¿Amén o no? Ahora, muchas veces, hermano, la mayoría de veces, las personas terminan idolatrando a los pastores y terminan dependiendo de los pastores. Mire, yo quiero decirle una cosa a usted, que es como una confesión. Hay veces en donde yo me hago el de oídos sordos. ¿Sabe por qué? Porque yo soy solamente un hombre, hermano. Y usted podrá decir, no, pero usted tiene el Espíritu Santo y la unción. Sí, claro. Pero eso no es mío. ¿Amén o no? Amén. Usted necesita que el hombre sea quitado desde el escenario un momento para que usted pueda, con clamor, con deseo, con perseverancia, con insistencia, pedir el Espíritu de Dios, hermano. Amén. Porque usted necesita tener una relación íntima y personal con Dios. Amén. Una relación independiente de sus pastores. Y muchas veces el tiempo ni nos alcanza, hermano, para tantas cosas. Nosotros no tenemos la facultad de reproducirnos. Nosotros no tenemos la facultad de clonarnos, hermano. Eso no es una virtud nuestra. Pero el que sí es omnisciente, el que sí es omnipotente, el que sí es omnipresente, es Dios. Cualquiera que clame a Dios, Dios lo oirá. Amén. Cualquiera que pida el Espíritu Santo con fe, lo va a recibir donde quiera que esté. Amén. Usted necesita que el hombre se quite para usted poderse convertir en una piedra viva, hermano, llena de Dios. El Señor que dice en la palabra, clama a mí y yo te enviaré un pastor. A veces me dicen a mí, hermano, pastor, es que, imagínense uno a 300 kilómetros de distancia, es que hay una señora que vive al lado mío, ¿cuándo viene para que ore por ella? Y vive al lado de la persona que lo llama a uno. Yo le digo, vaya usted y ore por esa persona. Ay, pero es que usted tiene la unción. Ah, ¿y usted no la tiene? Sí, la puedo tener. ¿No dice que en el nombre de Jesucristo Él viene? Sí, amén. ¿No dice que en el nombre de Jesús se recibe el Espíritu Santo? ¿No dice que en el nombre de Jesús todo se sujeta en el nombre de Jesús? ¿No dice el Señor que en el nombre de Jesús los enfermos se sanan? Amén. ¿En el nombre del pastor? Mire que María Magdalena trató de echarle mano al Señor. El Señor le dijo, no me toques, mujer, porque es que ya no soy el pescador, ya no soy ahora soy Dios. Tienes que entender que el que resucitó no es el mismo que murió en la cruz. Ahora necesitas el Espíritu Santo. ¿Me quieres a mí? Necesitas el Espíritu Santo. ¿Te está entendiendo, hermano? Del compromiso que tenemos, del reto que tenemos delante de nosotros, de entender que ya hay que dejar de lado todo contexto terrenal, todo contexto eclesial, donde está el pastor y hay un altar y hay una trib y están las ovejitas. Y pastor ven para aquí y pastor por allá. ¿Y cuándo pastor? La palabra de Dios dice que tenemos que menguar, hermano, para que Cristo crezca. A algunos de ustedes les he escuchado, ¿y qué vamos a hacer de nosotros cuando usted no esté? Hay que seguir adelante, hermano. ¿Quién es el pastor de la iglesia? Claro, él va a poner un encargado. Seré yo, será otro, el que sea, hermano. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Y su aliado es el Espíritu Santo. Esa es la diferencia entre la religión judía, de la ley de Moisés, y nosotros, hermano. Ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos tenían la ley. No más. Tenían el ritual, no más. Moisés se les murió. Dios tuvo que enterrarlo lejos de los ojos de los israelitas.
porque sabía que si lo hubieran encontrado el cuerpo, ellos lo hubieran embalsamado, hermano, y te hubieran terminado levantando un altar al cuerpo de Moisés, y hubiera sido un tropezadero para los israelitas. Si tomaron la serpiente de bronce, algo que Dios le mandó a levantar a Moisés para que, viendo la serpiente, la gente se sanara de las mordidas de una plaga que Dios desató por la desobediencia. Pero también Dios aprovechó ese momento para profetizar acerca de alguien que iba a ser levantado, y que para ser salvo, para ser salvo teníamos que ver a ese levantado. ¿Quién fue? ¿Y en dónde fue levantado? En la cruz del Calvario. Allí recibimos la salvación, allí recibimos su sangre, amén. Pero necesitamos recibir al otro Consolador, el Espíritu Santo, que Él es el que nos transforma a una naturaleza como la del Señor Jesús. Amén. ¿Amén o no? Amén. Él es el que hace una modificación en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios dice en el libro, en la carta de Santiago, el apóstol Santiago, dice que los pleitos y las guerras son por causa de nuestros apasionamientos. Amén. ¿Quién es el que nos desapasiona? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae templanza? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae dominio propio? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae el amor? ¿Quién es el que nos enseña la misericordia? Él. Él es nuestro guía, enviado en el nombre de Jesús, para ser como el Señor. Él está allá, en el cielo, esperando el momento de su advenimiento, de su segunda venida. Y claro, Él regularmente se aparece en medio de nosotros y nos toca, pero nuestra principal comunión es con su Espíritu. ¿Amén o no? Porque es su Espíritu. Es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo, el que está en medio de nosotros. Esta es la forma en que Él está con nosotros, enviándonos su Espíritu, enviándonos su heraldo, su mensajero. Y tenemos que entender que el objetivo de eso es que nosotros individualmente tengamos una relación con Él. Y ahí evidenciamos la superioridad de Cristo. Amén. Ahí evidenciamos la superioridad del Señor. Es por el Espíritu Santo que entendemos la ley de Cristo, que es superior a la ley de Moisés. Amén. El Señor elimina lo que ya no se utiliza. Usted tiene que entender, hermano, que la ley de Moisés fue provisional. Fue algo provisional, o sea, temporal. Mientras el pueblo de Israel se desegiptizaba. ¿Sí? Sí, transicional, mientras se desintoxicaba del mundo. Ahora, el problema es que el objetivo no se cumplió. Ellos dejaron los ídolos, pero se enamoraron de la religión y lo volvieron su estilo de vida, lo volvieron su dogma, ¿sí? Un estatus. Cogieron la religión y la terrenalizaron. Por eso cuando el Señor aparece les dice: ustedes son hipócritas. Ustedes dicen que guardan los mandamientos, pero si guardan los mandamientos, ¿por qué me quieren matar a mí? Si ustedes fueran descendencia de Abraham, ustedes me amarían a mí y sabrían quién soy yo. Pero ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, el que mata y engaña desde el comienzo. Y el Señor dice que Él ha venido a deshacer las obras de Satanás. Y que Él ha venido a traer vida y vida abundante. Por el poder de su sacrificio, por el poder de su sangre y por el poder del Espíritu. Amén.
Ya necesitamos comprender, hermano, que tenemos que poner la mirada en Jesús. Así es, amén. La gente suele poner la mirada en los hombres. Es que ese tiene el don, es que ese tiene la unción. Mentiras, hermano. La unción le pertenece a Cristo, hermano. Nadie tiene unción por sí mismo. Usted podrá sacar aceite de su cocina y decir: aquí está la unción de Dios. Usted podrá comprar el aceite extra virgen más fino de todos y consagrarlo y decir: aquí tengo la unción. Pero eso es simplemente un espejismo, hermano. La unción le pertenece a Cristo. Y la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. La gente tiene que entender esto, hermano. El Señor, usted puede decir: pastor, ¿pero usted por qué hace eso? El Señor hacía lo mismo. El Señor se hacía de los oídos sordos. Cuando Lázaro, por ejemplo: Señor, tu amigo Lázaro. Y la gente comenzaba: es tu amigo, tu gran amigo, el que tú amas. Está un poquito enfermo. ¿Qué hizo el Señor? Siguió haciendo lo suyo. Señor, tu hermano del alma, Lázaro, está grave. ¿Qué hizo el Señor? Señor, ¿ya para qué? Ya se murió. No, y la gente lo cuestionaba: malvado Señor, si hubieras estado acá, él no estaría muerto. Eres como de corazón duro, Jesucristo, porque permitiste que Lázaro se muriera. ¿Qué dice el Señor en la palabra? Él no hacía su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que le envió. Hace poco me pasó en Bogotá. Había una señora, una mujer que quería que yo orara por una anciana. Yo fui hasta la casa de esta mujer con mi esposa a almorzar con ella. Y de pasadita, supuestamente iba a orar por la anciana. La mujer que nos invitó a almorzar, ella se fue a poner una chaqueta. Cuando fui a ponerse la chaqueta, yo escuché con claridad al Espíritu Santo decirme: no vas. Y yo: uy, Señor. Entonces le dije a la mujer: qué pena con usted, ya no vamos. Pero ¿cómo así, pastor? Pero usted, ya no vamos. ¿Por qué? Porque si voy, desobedezco a Dios. Una mujer de 87 años. Y yo iba a ir a orar por sanidad. Uno que va a saber, hermanos, si la voluntad de Dios es llevársela. Voy a ir a irrumpir en contra de la voluntad de Dios, hermano. Por ponerlo contento a usted, voy a desobedecer a Dios. Digo: no, hermano. Y usted tiene que aprender eso. ¿Y sabe cómo se aprende eso? Teniendo una relación con el Espíritu de Dios. Él es el que le va a hacer así, le va a hacer así, le va a hacer así. Y usted tiene que ser sensible a eso. Porque los ojos de Dios no ven como los ojos del hombre, hermano. Amén. Tan preciso, tan minucioso es Dios, tan minucioso es el Padre, que el Padre le dijo al Señor Jesús: apenas resucites, caminas un ratico con ellos y te me vienes para acá. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Padre mío? Porque necesito enviar el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo está ya haciendo su trabajo, tú estás delante de mí siendo mi sumo sacerdote. Aquí lo está diciendo, miren. Lo miramos otra vez. Dice acá, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial.
Aquí no le está hablando a los impíos, hermano. Aquí le está hablando a los santos de Dios. Hay palabras que son para todo el mundo y hay palabras que son para la iglesia. Amén. Aquí le está hablando a los santos, a los participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él vino y anunció el evangelio. Vino y trajo reconciliación. Vino y convenció de pecado. Vino y sanó enfermos. Amén. Liberó endemoniados. Murió, resucitó, preparó a sus apóstoles para la venida del Espíritu Santo y ascendió. Esa fue la labor apostólica del Señor. Y la delegó a sus apóstoles. Antes de él morir, él les impartió el Espíritu de Dios. Eso está en Juan. O sea que el Espíritu de Dios lo recibieron ellos de manera individual y lo recibieron en un avivamiento en Pentecostés. Pero ese Espíritu que él sopló sobre ellos antes de morir, eso está en Juan. Tiene que usted buscarlo. Esa fue la forma en que él impartió lo apostólico y trajo un avivamiento para que las personas que estaban en Jerusalén fueran y extendieran el reino de los cielos. Y después él asciende y comienza a cumplir una función de manera permanente, que es la del sumo sacerdote. ¿Cuál era la función, según la ley de Moisés? ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Presentarse una vez al año. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Entonces el sumo sacerdote tenía un vestido especial. En el efod, unas ropas de lino, una diadema. ¿Sí? El sumo sacerdote tenía unas campanillas en forma de granada, así en los marcos de su ropa. ¿Para qué era eso, hermano? Para que la persona que estaba afuera, porque es que, recuerden, ¿no? Estaban los atrios, los lugares externos, donde estaba además el altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Estaba el lugar santísimo, donde los sacerdotes, el lugar santo, donde los sacerdotes ministraban, y ahí estaba la mesa de la proposición, el lugar del incienso y la lámpara, la menorá, que alumbraba permanentemente. Pero después de eso había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. A ese lugar solamente ingresaba una sola persona, que era lo que se conoce como el sumo sacerdote. Y una vez al año, escogido por Dios además, tenía que entrar allí. Tenía que estar en un estado, y precisamente para eso eran las campanillas. Y a él le ponían una cuerda en la cintura, porque si llegaba a ser consumido por la presencia de Dios, ¿quién iba a entrar a sacarlo? Entonces, si ellos dejaban de escuchar las campanillas, era porque el sumo sacerdote había caído muerto y tenían que sacarlo. Y como se murió ese, tenían que esperar que Dios escogiera otro. ¿Usted está entendiendo? Así era bajo la ley de Moisés. Por eso en la Biblia dicen: ¿quién resistirá el fuego de Dios? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Esto lo dijo el profeta Isaías, yo creo, después de ver lo terriblemente difícil que era entrar en la presencia de Dios. La ley, el estilo de vida religioso y legal se estaba convirtiendo en un problema. Porque eran hombres pecadores tratando de vivir la santidad. Y fracasaban, y fracasaban, y fracasaban, y fracasaban. Y pecaban, y volvían a pecar. Y de repente tenían una luz de remordimiento. Y se portaban bien con Dios, pero volvían a sus andanzas.
Entonces quiero decirle algo a usted respecto de eso, hermano. Eso pasa en las iglesias. Usted ve que hay personas que de repente crecen como, uy, mire cómo está de juicioso, cómo está de piadoso, mire cómo ora, mire cómo va a la iglesia, y de repente, ¡pum!, usted lo ve por allá otra vez chupando cerveza y con una mujer que no es la esposa. Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? ¿Quiere que le diga una cosa? Eso simplemente fue un impulso de remordimiento, un impulso humano, un impulso almático, emocional. Emocional, como era Adán. Adán le dijo a todo el Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Dios dijo, bueno, aquí te dejo el huerto, me lo cuidas. Tienes trabajo, ¿no, Adán? Harto trabajo tenía Adán, ¿sí o no? Ponerle nombre a todos los animales que habían en Edén. ¿Cuántos animales cree que habían? De todos. Tú te llamarás elefante, tú te llamarás cerdo, tú te llamarás caballo, tú te llamarás perro. Y para que no estés aburrido y solo, te voy a dar una esposa que saldrá de ti mismo. O sea, ella estaba metida en él. La sacó de una costilla y la tomó. Per se, por ende, Adán tenía que saber que él era el encargado de enseñarle a ella lo que Dios le había enseñado a él. Elementalmente, la ley que decía que del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no pueden comer. Pero como él era un alma viviente, con un diseño para lo terrenal, claro, la gloria de Dios inundaba el huerto. Pero ese huerto fue puesto en la tierra, en esta primera tierra. Y en uno de esos arranques emocionales de Adán, empezó a tener problemas con su esposa. Yo no creo que sean celos, no, porque no había nadie más. Es que usted, no. Pero empezó a tener problemas. Y como Eva estaba hecha de lo mismo de Adán, también reaccionó igual, o peor. ¿Y cómo terminó eso, hermano? Con la caída de Adán y Eva. Pregunta, ¿Dios ya sabía eso? Sí. ¿Sí? Quiero decirle algo a usted hoy. Con la caída de Adán, escuchen muy bien esto, emergió el plan principal. El plan principal, o sea, el plan A no era Adán. ¿Se está entendiendo? El plan A siempre ha sido Cristo. Lo que pasa es que la experiencia del huerto, la experiencia de Adán, es una forma de demostrar, querido hermano, que nosotros estamos hechos para el cielo y no para la tierra. Amén. Que mientras sus ojos estén puestos en la tierra, en lo humano, en lo pasional, en lo visceral, en lo carnal, dígale a que está al lado, si usted hace eso, fracasará, dígale. Dígale, fracasará si hace eso. Claro, hay cosas que parecen monumentales. El ser humano se encarga siempre de autorreconocerse. Oh, qué valioso ser humano. ¿Por qué? Porque inventó una vacuna. Y le dan premios y le dan Nobel. Qué tremendo ser humano. Descubrió una nueva fórmula matemática para manejar la economía del mundo. Démosle el premio Nobel. Qué gran ser humano. Y así, oh, qué gran cuadro. Uf, mira Picasso. Qué gran artista.
Claro, personas con talento, ¿me entienden? Pero va usted mira sus vidas, desastre. 5 mujeres, 27 hijos. Terminan suicidándose. Borrachos, drogadictos. Yo le hago una pregunta. ¿Qué más hizo? ¿Con el arte que fabricó o con su vida desastrosa? ¿Qué más? ¿Qué hizo? ¿Qué fue más grande? ¿Lo que hizo o lo que deshizo? Es como dicen por ahí, todo lo que hizo con las manos, lo borró con los codos. Yo me comencé a ver, por ejemplo, la serie de Jaime Garzón. Me he acabado de convencer que nunca fue grande, nunca fue grande. ¿Se me entiende? Por criticar a los políticos. Vaya, mire su vida personal cómo fue. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Pero así es el humanismo, hermano. Le rinde culto al ser humano. ¿Saben dónde están los verdaderos hombres? Los que han puesto sus vidas para que la gente tenga acceso a la vida eterna. Los misioneros, los evangelistas, hermano. Los que hoy están utilizando el poder de Dios para sanar enfermos, hermano, para liberar endemoniados. ¿Cuándo muestra la televisión eso? ¿Cuándo va a salir la primera serie de televisión acerca de Jonathan Edwards, por ejemplo? ¿Cuándo? Una película de Hollywood hablando de Jonathan Edwards. Hablando de John Wesley. ¿Cuándo, hermano? Hombres que su vida la utilizaron completica para predicar el evangelio y para andar en la presencia de Dios. Hablando las cosas que de verdad interesan. El ser humano se ha quemado las pestañas tratando de aprender algo. ¿Y sabe una cosa? Cada vez que trata de aprender más, queda más desconcertado, queda más confundido. ¿Me entiende? Esa fue la conclusión a la que llegó, fue Sócrates, ¿cierto? Sócrates. Yo solo sé que nada. Toda la vida estudiando las artes, la filosofía, las matemáticas y decir, soy un pobre pedazo de ignorante. Pero la gente se lee 4 libros y cree que sabe mucho. El otro día escuché a uno decir, es que yo sé mucho. O sea, era como marzo, ya me he leído 6 libros. Eso lo hace uno grande, hermano. Eso lo hace uno erudito. Eso lo hace uno gigante, perdóneme, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que dice Salomón? El hombre que ha tenido más sabiduría que cualquier otro hombre. Al final de sus días, después de haber arrojado mil canas al aire y volver a Dios, dijo, el todo del hombre es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y le da un aplauso al Señor. Amén. Ahora, como seres humanos, como hombres carnales, no podemos hacerlo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo trato de hacer lo que mi Dios dice, pero mi carne hace lo contrario. ¿Me entienden? Pero la palabra de Dios dice que Adán fue creado como un alma viviente, pero que Cristo es espíritu que vivifica. Amén. La obra perfecta la hace Cristo, hermano. ¿Amén o no? Y nuestros principales esfuerzos deben estar encaminados a eso. Es que, hermano, perdóneme, ¿qué puede esperar una persona que la vence en la lluvia? Es que está lloviendo, pastor.
¿Qué puede esperar una persona que la vence la impaciencia? Y quiero hacer un énfasis en eso. Porque, dígale a que está al lado, con Dios todo es en serio, dígale. Y está en la palabra de Dios. El santo Job, un hombre santo, que guardaba los preceptos de Dios, que adoraba a Dios, pero que aún así no le alcanzaba para estar en la presencia de Dios. ¿Cómo le parece? Y Dios dijo, voy a ayudarlo. ¿Y cómo lo ayudó Dios? Le dio otra casa. Permitió que Satanás le quitara todo. Le quitó sus propiedades, le quemó sus cosechas, le mató todos sus ganados, le mató sus hijos. Porque Job era santo, pero sus hijos no. Se la pasaban en fiestas. Y se llevaban a sus hermanas. Y Dios dijo, esto no le sirve a Job. Escuche esto, hermano. Dios lo quiere para él. Escuche bien esto. Dios lo quiere para él. Y si le va a tener que quitar todo, lo va a hacer. ¿Quién dice amén? Y si lo tiene que apartar de todo, lo va a hacer. Porque Él lo quiere para Él. ¿Amén o no? Amén. Y quiere que usted solamente lo mire a Él. Y nada más. ¡Ay, pero mi familia! Usted no es de su familia. Usted es de Dios. Entiéndalo de una vez por todas. Es que mi trabajo, usted no es de su trabajo, es de Dios. Amén. Usted le pertenece a Dios, hermano. Y después de que le quitó todo y permitió que se enfermara de todo y le haya dejado a su mujer viva, porque se la dejó viva. ¿Por qué cree que el Satanás se la dejó viva? Porque le hacía, era mejor aliada viva que muerta. Y le dejó, dice, a sus amigos, que se la pasaron todo el tiempo. Esto te pasa porque eres un degenerado. Y calumniándolo además. Entonces, después de todo ese proceso, Job entiende. Y dice la famosa frase, de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es lo que quiere Dios de usted, hermano? Que usted lo vea, que usted lo contemple, que usted lo abrace, que usted lo perciba, que tenga algo profundo con Él. ¿Amén o no? Lo que pasa, hermano, es que lo terrenal lo tiene obnubilado, lo tiene eclipsado. Y quiero que sigamos con esta segunda parte aquí, en el capítulo 3. Dice el versículo 7. Hay un título que dice, el reposo del pueblo de Dios. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Qué quiere Dios de usted? Que usted discierna su voz. No, escuche esto, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Porque hay gente que se queda protestándole a Dios. Porque hay gente que ante cualquier adversidad y eventualidad le es infiel a Dios. Mire, y un error puede llegar a convertirse en un gran error. Por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham, yo te daré descendencia, a ti y a Sara.
Y empezaron a pasar los días y empezó a surgir una preocupación. Porque la gran preocupación de Abraham, ¿cuál era? No tengo a quién dejarme lo que tengo. Y si no me nace hijo, me va a tocar dejársela a un mayordomo. Y qué tristeza es. Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Y a ti, a Sara. Pasó más el tiempo. Y empezó Sara a inconformarse con el asunto. Y empezó a decirle a Abraham, yo creo que Dios se olvidó de nosotros. Porque mire, ya estamos más viejos. Y si estábamos viejos y capacitados para tener hijos cuando Él nos habló la primera vez, ¿cuánto más ahora? ¿Y cuál fue? Ese fue el error de Sara. ¿Cuál fue el error de Abraham? Oye, sí, tienes toda la razón, mi hijo. ¿Y qué vamos a hacer? Abraham, con todo y que era amigo de Dios, le volteó la mirada a Dios. ¿Y se la puso a quién? A la adversidad. Que en este caso tenía la cara de Sara. Pero tranquilo, que yo tengo la solución. Mire esta preciosa sierva mía, fértil y joven, con un vientre sano. ¿Por qué, amado mío, no te llegas a ella para que de allí salga tu descendencia? ¿Y qué hizo el viejito Abraham? Se puso carnal. ¿Y se acostó con quién? Con la sierva de Sara, con Agar. ¿Y qué pasó? Quedó embarazada. Claro, cuando ella queda embarazada, Adán y Sara dijeron, ¡oh! El milagro que tanto Dios nos había prometido. Aquí está. Yo le hago una pregunta. ¿Cuánto de lo que usted hoy se le ha hecho realidad en su vida es de Dios y que usted piensa que es de Dios, pero no es de Dios? Oh, mira Dios lo que tú me prometiste. Dios bueno, Dios poderoso. Tú me dijiste a mí que ibas a hacer de mí alguien grande. Y usted lo tradujo en cosas materiales. Aquí está, mire ese Corvette que tengo frente a mi casa. Y mira esta casa que me ha regalado, con piscina y todo. Has cumplido el sueño que me dijiste. Ahora soy grande. Hay gente que cree que se hace grande con una casa y un carro y una piscina. Entonces, cuando ellos vieron esto, Dios apareció y le dijo, no, Señor, yo soy un Dios perfecto y un Dios de pactos, que cumplo lo que digo. Y yo dije que el hijo era de Sara, no de Agar. ¿Usted cree que Abraham reflexionó? Sí. Digo, uy, la embarré. Yo por qué no le creía a Dios. Yo creo que hasta Sara y Abraham tuvieron algún problemilla. Sigue por culpa suya, por andar de hablona, por andar incitándome a pecar, a embarrarla. Pero bueno, ya hemos reflexionado. Ya Dios nos ha dicho que es tu hijo, Sara. ¿Y el camino se corrigió, sí o no? Sí se corrigió, pero les quedó el chicharrón, el problema, llamado Ismael. Empezando porque Agar ya no le obedecía a Sara. ¿Y usted qué hace acá, viejita chuchumeca? Porque aquí la que tiene un hijo de Abraham soy yo. Usted como ¿qué me va a decir a mí? Se le puso soberbia y altiva Agar a la que era su dueña, su ama, que era Sara. Y ahí se le incrementó la angustia, el agobio, porque todos los días Sara le ponía pereque a Abraham. Dígale acá está al lado, se le acabó la paz, dígale. Se le acabó la paz. Y además de eso, a Agar se le subieron los humos y también le amaba pereque a Abraham.
Cuando ya se cumple el sueño, la promesa de Dios, ahí tampoco acabó el problema. Porque resulta que como Ismael era mucho más grande que Isaac, lo cogía y le hacía bullying. Yo, todo un coscorrón, zancadilla, lo matoneaba, lo molestaba, y eso traía aflicción a Sara, y Sara se la transmitía ¿a quién? A Abraham. Hasta que Abraham un día dice, hasta aquí fue. Porque Dios le dice, saca a Agar y a Ismael de tu casa. Y un día Abraham dice, fuera de acá, mujer, y fuera de acá, Ismael. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Con la intervención de Dios en su vida, usted va a tener que ineludiblemente sacar a Ismael de su casa. Como le pasó a usted, hermana mía. Ya sabe usted a lo que me refiero. Ahí ese Ismael le era un callo para la pobre hermana Ludmila. ¿Y qué hago, pastor? ¿Y qué hago? Todo se me desmorona. No puedo crecer en Dios. No tengo la paz que necesito. Y un día Ismael se fue de la casa. Y vino la paz. Y vino la plenitud, hermano. Y ha venido el Espíritu Santo a su vida. Porque duda, hermano. Sí, ¿Ha venido o no? Claro que sí, no duda, hermano. ¿Su vida cambió? sí, amén. Pero porque sacó a Ismael de la casa. Eso es algo espiritual, que se traduce en algo terrenal, sí, pero es algo espiritual que toca sacar. Porque eso me va a quitar el gozo. Y cualquier cosa puede ser un Ismael. Las finanzas, mi familia, mis propios hijos, mi trabajo, puede ser un Ismael. ¿Me están entendiendo? Porque, escuche esto, el Espíritu Santo que envía a Dios pone en orden mi casa. Amén. Amén. Él comienza a decir, saque este cachivache de acá. Pero Señor, ese mueble era de mi abuelo se lo regalaron cuando él tenía 15 años. Y es un mueble como de 80 años. Hay que sacarlo, hermano. Sáquelo, dígale al que está al lado, sáquelo. Sáquelo. Ahora, Dios no está hablando de muebles literalmente, está hablando de cosas en su vida que hay que sacar, hermano. Así es, amén. Hay que sacar. Generalmente el Ismael tiene que ver con la familia. Hermano, mire, escuche muy bien esto. Se lo voy a repetir. Lo dije hace 8 días en Bogotá. Se lo repito hoy a usted. Entre más le meta mano usted a su familia, usted va a ser más un tropezadero para que ellos se conviertan. ¿No entiende, hermana? Entre más usted quiera convertirlos, menos se convertirán. Mire, haga esto, hermano. Voy a utilizar de ejemplo el alfolí. Dígale, Señor, esta es mi familia. La coloco delante de tu altar, la coloco en tus manos, Señor. Apártese de allí y vaya y espera que le salga callo a sus rodillas, hermano. Y con el tiempo, días, meses, generalmente son años. Después de que usted paró su intervención, escuche esto, porque su intervención ha venido hasta hoy, y usted hace esto que acabé de representarles, su proceso comienza hoy, no cuando usted comenzó a predicarles a ellos hace 10 años. Usted va a decir, ay, es que hace 10 años espero que mi familia se convierta, y no se ha convertido porque usted es un metiche. Perdón que utilice esa palabra. Y Dios ha querido meterle mano y usted no ha permitido. Porque usted está queriendo convertir a su familia a su imagen y semejanza. Pero ellos tienen que convertirse a la imagen y semejanza de Cristo, el sumo sacerdote, por el cual viene el Espíritu Santo. Que le da un aplauso al Señor. Amén.
Entonces, como usted deja que el alfarero, que quién es, usted o Dios, o usted es el alfarero. ¿Usted qué es, un vaso o es el alfarero? Un vaso de barro. Cuando el alfarero ya tiene lista a su familia, entonces dice, hijo mío, yo cumplo lo que prometo. ¿Amén o no? Amén. Entonces escuche esto. Cuando la palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y su casa. Entonces, el creer debe tener una cláusula implícita allí. En el creer está que usted le permita a Dios que sea Él el que salve su casa. Amén. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios mientras Noé construía el arca? Salvando la familia de Noé. El arca fue básicamente para que Noé se entretuviera mientras Dios le salvaba a su familia. Tan es así, escuche esto, tan es así que el Señor Jesucristo necesitó que no fuera, o sea, necesitó que su familia recibiera el Espíritu Santo. ¿Se está entendiendo? El mismo Señor tuvo que apartarse para que fuera salva María y sus hermanos. ¿Se está entendiendo? Mientras él anduvo caminando por Israel, por Palestina, ¿qué tan salva era la familia del Señor? María iba chiringueando. Pero incluso ella tuvo que recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Y escuche esto, sin el Espíritu Santo usted no puede entrar al cielo. Punto. Sí, dígale que está al lado, sin el Espíritu Santo dentro de usted, no puede entrar al cielo, dígale. Y después, cuando ya él había ascendido, el Espíritu Santo llegó a donde sus hermanos. Pero ella habla de Jacobo, no sé, de Santiago, no sé los demás. ¿Está entendiendo? Yo creo que sí. Porque supongo que la promesa se habrá cumplido en el propio Señor. Pero usted tiene que tomar esa determinación, hermano. Y tiene que sacar a Ismael de su vida. ¿Sabe cuál es un Ismael? Muy grande. La preocupación. La falta de paz y de reposo que gobierna su vida. Porque yo los veo, hermanos. Yo los observo. Y muchos de ustedes no han sacado la despreocupación de su vida. Porque la despreocupación, hermano, es sinónimo de falta de fe. Y como usted sufre de preocupación por los sucesos que están alrededor de su vida, es usted el que termina interviniendo. Y es una forma como de decirle a Dios, como tú no lo estás haciendo, te voy a pegar una ayudadita a Dios. ¿Sabe por qué hay cosas que no vienen, respuestas que no vienen? Porque ha sido usted el que lo ha hecho. ¿Está entendiendo? Porque ha sido usted el que ha intervenido. Claro, usted lo habrá hecho con oración y todo, pero ha sido usted el que lo ha hecho. Y dígase usted mismo, de mí no se puede esperar nada. Dígase usted mismo, a usted mismo. De mí no se puede esperar nada. De Dios todo. Quítese de ahí, hermano. La palabra de Dios dice, vengan a mí los que están cargados, y escuche, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Por eso dice acá, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice ahí, y vieron mis obras 40 años. Claro, la persona que incurre en eso, se le dilata todo, su proceso, su ministerio, la bendición de Dios. Lo que es de Dios, parece que nunca va a llegar, hermano. ¿Y qué pasa? Y pasa un año, y pasan 2, y pasan 3, y todo sigue igual.
es posiblemente porque usted le esté dando vueltas a un desierto, hermano. Y escuche esto, el pueblo de Dios no fue llamado a darle vueltas al desierto. El pueblo de Dios fue llamado a conquistar la tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Amén. Y escuche esto en el versículo 10 dice, y a causa de lo cual me disgusté. O sea que la persona que está caminando 40 años por el desierto, claro, tiene el maná, no tiene que preocuparse del vestido. Pero a pesar de eso, de que la bendición venga, bendición financiera, de sostenimiento venga, aún así Dios está disgustado. Porque Dios quiere cosas más grandes, dígale que está dando cosas más grandes que las que usted tiene ahora. Amén. Escuche esto, si usted cree que lo que Dios tiene para usted es lo que hoy tiene, dígale a que está al lado, no es así. Dios tiene cosas más grandes. Dice, saltémonos al versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cuánto? Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Dígame. Amén. Con tal que retengamos, diga conmigo, retener, firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Escuche esto. Por eso es superior Cristo a Moisés. Porque con Moisés, si nos fijamos en Moisés, terminamos muertos, hermano. Pero si nos fijamos en Cristo, somos resucitados. Amén. Amén. Dice acá, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿De su qué? De su incredulidad. Ese es el principal Ismael. La incredulidad. Le voy a poner un ejemplo. Claro, usted tiene las finanzas mal y llega a la iglesia y le predican acerca del diezmo. Escuche esto. Claro, usted va a decir, oiga, pero si la cosa está grave y ahora Dios me dice que le dé la 10ª parte de lo que me entra, pues menos las finanzas me van a andar. Ese es su Ismael en cuanto al diezmo. No, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dar la 10ª parte de lo que no me alcanza? Entonces usted dice, no, yo diezmo no doy. ¿Quiere que le asegure una cosa? Entre tanto usted no dé diezmo a Dios, no le dé el diezmo a Jesucristo, el sumo sacerdote, porque ya hemos visto que es el reconocimiento de su sumo sacerdocio. Nunca van a andar sus finanzas. Usted puede tener 15 trabajos, nunca le va a alcanzar. Pero si usted da lo que le pertenece a Dios, por eso es algo como tan marcado. Dice el Señor, yo personalmente, escuche esto, cualquier otro demonio o estructura espiritual, la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene la autoridad de reprenderlo, porque Dios nos dio a través del nombre de Jesús y del Señor esa autoridad. Amén. Pero
lo que carcome las finanzas de la gente es tan importante para el Señor que Él mismo, el Señor Jesús, en persona, a aquel que le da a Él lo que le pertenece, Él mismo lo va a reprender. Amén. Se llama el devorador, lo que carcome las finanzas. Escuche esto, claro, según lo que usted le está ingresando, cuando usted le he revelado esto, pues usted considerará que no le va a alcanzar. Pero ¿sabe cómo se traduce el hecho de que el Señor reprenda al devorador? Él va a abrir más puertas, va a mejorar sus ingresos de una manera sobrenatural. Pero depende de que usted saque el Ismael de la incredulidad. Y además el Ismael de la codicia. Porque hay unos que lo hacen porque temen que no les alcance, y hay otros que lo hacen por codiciosos y avarientos. Y le estoy hablando de parte de Dios, hermano, para el que no lo está haciendo. ¿Y para qué es el diezmo? Para que haya alimento en la casa de Dios. O sea, tiene un doble compromiso ese diezmo. Para el Señor, que es para Él. Y eso Dios lo utiliza, el Señor Jesús, para que haya alimento en la casa de Dios. ¿Se está entendiendo? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que Dios le prometa a usted que espere a que Él le abra una puerta para un trabajo, para las finanzas, y usted intervenga en lo que Dios quiere hacer. Incredulidad. Mire, hace un tiempo le hablé a unas personas. Les dije, porque estaba empezando a hacer una cantidad de cosas con mentiras y con trampas para poder mejorar su situación financiera. Yo les dije, no hagan las cosas con trampas, siempre hagan las cosas con transparencia. Pero es que, entonces les enseñé lo de Abraham y lo de Agar. Dije, mire lo que pasó con Abraham por andar metiendo la mano de él en lo que Dios iba a hacer. Les dije, no lo hagan así, háganlo de manera derecha y esperen en Dios que Él los va a bendecir. Bueno, listo, lo vamos a hacer así. Pero vino la desesperación. Y ahora, para conseguir dinero, trabajan los domingos. ¿Está entendiendo? ¿Será que Dios va a bendecir eso, hermano? Que usted vaya y trabaje como una mula, buscando de dónde sale la plata, y se olvida de que tiene que estar acá, escuchando lo que hoy Dios le está hablando a usted. Eso va a ser doloroso para esas personas si no reaccionan. Pero lo de Dios siempre trae gozo. ¿Amén? Amén. Lo de Dios siempre trae paz. Diga amén. Lo de Dios siempre viene con abundancia y sobreabundancia. Que le den un aplauso al Señor. Pero es que miren esto. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Mientras no haya obediencia a Dios, no hay reposo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Miren el versículo 1 del 4, y con esto terminamos. Dice, temamos, dígale al que está al lado, temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dígale al que está al lado, todavía hay tiempo. Dígale. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
¿Qué necesitamos? Fe. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, tú en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así en el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dígame, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Repose de sus obras, repose de su intervención, repose de su humanidad, repose de sus fuerzas, repose de sus percepciones, repose de sus conceptos, repose de su propia confianza y de la confianza en otros hombres. Dígale a la que está al lado, permita que Dios haga. Amén. Diga, permita que Dios haga. Y despreocúpese. Den un aplauso al Señor y póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar. Que nos pasó el tiempo, mi hermano. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Bueno, bendito Dios de gloria y poder. Te damos gracias, Señor, por la lluvia, Señor. Gracias. Porque eres bueno, Señor. Porque eres poderoso. Porque eres glorioso, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado, Señor. De poder venir acá, Señor, con amor, con entrega, con deseo, de verdad, con deseo de adorarte, de alabarte, de glorificarte, Señor. Con el deseo de escuchar tu palabra y esto que hoy nos has hablado. Yo en el nombre de Jesús, Señor, desautorizo a todo espíritu de amnesia, a todo espíritu de olvido que quiera borrar lo que hoy aquí se ha hablado. En el nombre de Jesucristo lo ato ahora mismo y lo echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Y pido que esta palabra poderosa que viene del cielo se grabe en los corazones con profundidad, que se grabe con punta de diamante en nuestros corazones y que rinda fruto abundante y rebosante, Señor. Que esta palabra nos lleve a deshacernos del Ismael de la incredulidad, a deshacernos, Señor, de nuestra desobediencia, a deshacernos de nuestra falta de fe y que entremos, Señor, como mandamiento a tu reposo, olvidándonos de las obras, porque si tú un día te olvidaste de tus obras, nosotros tenemos que olvidarnos de las nuestras, Señor, y entrar a tu descanso y permitir que tú hagas, que tú operes, Señor, que tú intervengas, Señor. Colocamos en tus manos nuestra familia, todos aquellos que no se han convertido. Vamos a dejar, Señor, de que seamos nosotros los que tratemos de convertirlos. Eres tú, Señor, con el poder de tu Espíritu, en el cumplimiento de tu promesa para todo el que cree, que vas a tocar nuestra familia, Señor. Amén, amén. Y ellos llegarán a tus pies. Amén. En el nombre de Jesucristo. Y que toda obra muerta, Señor, desaparezca de nosotros. Y que, Señor, accediendo a la profundidad de tu Espíritu, a la profundidad de tu poder, solamente emergiendo tú, Señor Jesucristo, y menguando nosotros, las obras sean vivas, Señor, y pasemos en todas las áreas de muerte a vida, Señor. Que nazca en nosotros el Isaac, Señor. Y que seamos nosotros, a través de un Peniel, transformados de la cabeza a los pies, Señor. Y adquiramos todo, Señor, la naturaleza y la ciudadanía celestial. En el nombre de Jesús. Para que seamos nosotros hechos como tú, Señor Jesucristo, que eres Espíritu vivificante. Espíritu Santo, Señor, te pedimos que hagas una obra poderosa y magnífica en cada uno de los que estamos acá
y aún de los que no han venido hoy, Señor. En el nombre de Jesús, convence, Señor, de la imperiosidad de congregarse. Y, Señor, convence de la imperiosidad de, Señor, de honrarte con nuestros bienes y primicias, Señor. De darte a ti lo que a ti te pertenece, que es la 10ª parte de lo que tú nos has dado, Señor. Del bruto que tú nos das, Señor. Y tú te comprometes, Señor, a deshacer, a reprender al devorador de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y pedimos, Señor, también que con el poder de tu llaga destruyas toda enfermedad. Con el poder de tu sangre destruye todo pecado, toda maldición, toda iniquidad, toda pobreza, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y toda enfermedad, Señor maravilloso. En el nombre de Jesús. Y que en nosotros sea evidente que tú nos pases de muerte a vida, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y que ninguna condenación ni ninguna acusación haya para los que estamos en Cristo Jesús. Los que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. Y que todo esto rinda fruto abundante y rebosante al 100%, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Una